cultura. Pensemos en manipulaciones, pensemos en uso de las personas, pensemos en explotaciones, por ejemplo, explotaciones mineras que contaminan el ambiente o cables de alta tensión sin la protección debida. No sé. Entonces el hombre, con toda esa cultura que tiene, es capaz de crear incultura otra vez. Y esa es una segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar. Porque entonces creamos y destruimos. El dios Shiva, ¿no? El mito del dios Shiva, que creaba el mundo, es un mito muy actual. El dios Shiva crea el mundo y después lo destruye. Creo que estamos Created by science, my dear child. Notice me. But I never had my breakthrough. It's created by science, my dear child. Notice me. But I never had my breakthrough. In a world of Einstein... Science. Oh, science. Well, I was created by science, my dear child. Notice me. But I never had my breakthrough. In a world of Einsteins... Anyway, I will explain cryptocurrency by clicking a link to TV's most beloved scientist. Think so. For cryptocurrency to work, we need a record of every transaction that occurs. These are recorded in what's called Professor Frank on Staten Island, but those people are, well, they're quite backward. All correct. You're the wealthiest man in town again. I've assembled a team of the greatest mathematicians and cryptographers to ever leave their rooms. They're here to... Magna cum losers, you're here for one reason and one reason only. To create a pseudo-currency like the Bitcoin or the... No. Please, you're safe. Mathematicians and cryptographers to ever leave their rooms. They're here to... Magna cum losers, you're here for one reason and one reason only. To create a pseudo-currency like the Bitcoin or the... No. Miss Frink is... What's taking you? So will it take to solve? Well, if we work weekends and bring in some extra help, I'd say 90,000 years. From now on... Posted a solution on the whiteboard. Frank is ruined. In a town of 32,000 people. Today, we face a new Bretton Woods moment. We know what action must be taken right now.
Pero me temo que esta oscura realidad ya está aquí. Y algunos tendrán, bueno, dificultades para creerme. Y sí, a mí también me ha presionado el ritmo de los acontecimientos. Ahora, ¿qué significa el gran reinicio para una persona promedio? Bueno, para empezar, este gran reinicio comienza con el dinero en su bolsillo, con el dólar americano. Fíjate, uno de los economistas más famosos de Estados Unidos, Stephen Roach, dijo el otro día en CNBC que los grandes bancos esperan un colapso total del dólar a medianos del año que viene. Repito, los bancos esperan un colapso del dólar el año que viene. Ahora, si los grandes bancos están diciendo estas cosas, ¿y por qué US dólar o dólar americano está en peligro? Bueno, administran cientos de miles de cuentas de jubilación, todos los cuales tienen un precio. También les pagan en dólares. Pero esta amenaza tiene menos que ver con la Reserva Federal, que imprima miles de millones de dólares o billones de dólares, y más que ver con un nuevo desarrollo. Yo creo que el Fondo Monetario, los banqueros centrales, la realeza, los políticos, todos están en la pandemia global para, bueno, presionar por un reinicio de todo el sistema financiero. O sea, emitir potencialmente una nueva moneda de reserva global. Y cuando miras los acontecimientos, tú te das cuenta, por ejemplo, no son teorías de conspiración. El documento oficial del Fondo Monetario Internacional muestra que esta nueva moneda potencial ser el principal activo de reserva en el sistema monetario internacional de aquí a poco tiempo. O sea, hablando claramente, esta nueva moneda podría reemplazar el dólar americano. Y lo más probable es que nunca hayas oído hablar de él antes. No se cotizan las principales bolsas del mercado frente al dólar, euro, libra, esterlina. Y sin embargo, la Reserva Federal reveló que actualmente tiene 36.000 millones de esta moneda global que pronto podría destruir el dólar. También lo hacen los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional, incluidos China, Alemania, Francia, Canadá, el Reino Unido y otros países líderes. Y muy pronto las implicaciones nos van a afectar a todos. A ver, si yo te dijera que con lo que nos viene encima, el valor de tus activos podrían reducirse en un 30%. Quizás se está preguntando, bueno, ¿por qué me importa esto? ¿Qué más me da? Porque si tu cuenta de ahorros, tu plan de jubilación, el valor de tu casa, incluso la comida que compras, si eres un estudiante de historia, sabrás que el dólar ha perdido el 90% de su valor durante el último siglo. Y sin embargo, durante los 77 años, ha sido la moneda líder en el mundo. Y podría tener un efecto dramático en el patrimonio de la noche a la mañana. Quiero explicar por qué rápidamente. El Fondo Monetario Internacional ha establecido el tipo de cambio oficial entre esa moneda nueva y el dólar americano. Y el dólar está valorado según los criterios del Fondo Monetario, casi 1% por debajo de esta nueva moneda. O sea, una devaluación del dólar de 31% es como un recorte salarial de un 31%, y no solo en dólares americanos. Imagínate lo mal que están las cosas para una persona promedio en la actualidad. Ahora, piensa cuánto peor va a ser en el futuro. Con el valor de tu propiedad o tus ahorros se reduzca en casi un tercio. Si tu casa está valorada, por ejemplo, en $240,000, bueno, podría reevaluarse o 31% menos, $165,000. Si tienes $200,000 en ahorros o $300,000 ahora, bueno, redúcelo, quita 31%. O sea, la cantidad equivalente a la nueva moneda de reserva. Pero también hay otra cara de reinicio del dólar, porque un dólar reducido un 31% podría generar una inflación generalizada. Podríamos ver lo que los precios de los alimentos básicos se duplicaron, incluso triplicaron desde donde están hoy. Y hoy ya están subiendo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la inflación verdadera, no los numeritos que pintan en un papelito, es 20%. Y esto es la realidad que nadie está hablando, nadie está explicando, pero el proceso está en marcha. Daniel, por lo que estoy entendiendo, el FMI tiene ya bajo la manga una moneda digital y esta moneda ya incluso tiene un valor que es comparada con el dólar. Es decir, el dólar cuesta 30% menos que esa moneda que ya estaría lista para lanzarse en algún momento.
31% menos, efectivamente. Entiendo. De manera que todas las monedas que están ahora en circulación, según este plan, tendrían su hora marcada como, por lo menos como monedas de reserva internacional. Exacto. Ok, sí, porque la gente se alarma y dice, es que el dólar no va a morir nunca. No, no, el dólar no va a morir, como moneda no. Lo que va a morir es como reserva de intercambio global o como moneda prioritaria de intercambio global. Es decir, los grandes contratos ya no se van a firmar Totalmente. en dólares.